días a todos. Comenzamos la última jornada de Fundamental con una mesa redonda titulada Flow Social, las soft skills del éxito. Esta mesa redonda refleja perfectamente la razón de ser de la Fundación Mentor, la formación en aquellas habilidades que son fundamentales para el éxito profesional, como podréis comprobar ahora. Contamos para enfatizar su importancia con la presencia del psicólogo, a quien no lo usa, con el director de Recursos Humanos del Grupo Profan, Alexandre Pérez, y con el director regional de Dadeco Group, José Oreiro. Moderará la mesa Cecilia Mariño, la directora de Recursos Humanos y Transformación Digital del Grupo Cendal. Al final de la mesa, como en las anteriores, contaréis con un turno de preguntas en las que podréis participar para interactuar con los ponentes. Disfruten la mesa. Bueno, lo primero es comprobar que se nos escucha bien, porque esto de la tecnología se lleva un poco mal y ayer dio algún que otro problemilla en la charla, ¿verdad? Estamos aquí para hablar de habilidades blandas entre amigos. Nos conocemos hace tiempo, todos los integrantes de la mesa, y lo cierto es que estamos acostumbrados a charlar entre nosotros de estas habilidades blandas. Es parte de nuestra profesión, parte de lo que nos gusta. Estamos, por lo tanto, acostumbrados todos los días, de una forma directa o indirecta, a tratarlas, pero nos hemos puesto como reto, hemos cogido el reto de Foro Fundamental de la Fundación Mentor, y lo que pretendemos es intentar, no sé si concienciaros un poco más, acerca de hasta qué punto son verdaderamente críticas estas habilidades blandas y para eso vamos a hacer una especie de ejercicio de empatía e intentar ponernos en vuestro pellejo, en personas jóvenes que de alguna forma podéis llegar a ignorar de qué estamos hablando cuando hablamos de habilidades blandas. Entonces he hecho un ejercicio que habitualmente hacemos cuando se trata de dar sentido a algo nuevo, y me he ido a Google, ¿no? Y he ido a buscar la primera acepción sobre habilidades blandas, que normalmente está referenciada a Wikipedia. Entonces, si os parece, paso a leer lo que dice Wikipedia de las habilidades blandas y vosotros me diréis si estáis de acuerdo o no. Dice Wikipedia: las habilidades blandas, competencias blandas o habilidades suaves, a veces denominadas en español directamente con el término inglés soft skills, son una combinación de habilidades sociales, habilidades de comunicación, rasgos de la personalidad, actitudes, atributos profesionales, inteligencia social e inteligencia emocional que facultan a las personas para moverse por su entorno, trabajar bien con otros, realizar un buen desempeño y, complementándose con las habilidades duras, conseguir sus objetivos. Da pereza solo leerlo. En la definición hay cantidad de términos que yo creo que ayudan a confundirlos, porque haciendo un ejercicio generacional, cuando nosotros buscábamos empleo, lo que había era un decálogo de buenas costumbres que se parecían más a, no sé, a un manual de la doncella perfecta del siglo XIX, ¿no? Esto de que no cruces las piernas, no cruces los brazos, mantén la vista al entrevistador. Era relativamente fácil seguir esos consejos, pero cuando hablan de todo esto, ¿de qué están hablando? ¿Qué creéis vosotros que son las habilidades blandas en un lenguaje que ellos puedan entender? Yo. Bueno, buenos días, gracias por estar aquí. Yo escuchaba a Cecilia ahora y pensaba en los momentos de mi vida importantes, los momentos de mi vida en que fui feliz o que fui inmensamente triste. Y en esos momentos lo que me ayudó a ser muy feliz y lo que me ayudó a superar la tristeza fueron esas habilidades. Mucho más que saber hacer raíces cúbicas, que saber el valor de pi y que eso que llaman habilidades duras que no nos ayudan a ser feliz. Entonces, lo primero que diría al escuchar a Cecilia es que el término de blandas no me gusta nada,
Porque llamarle blandas parece que son menos importantes que las duras. Y todo eso que ha dicho Cecilia, en el fondo, es lo que nos tiene que ayudar a vivir bien, dignamente, a disfrutar, a pasarlo bien, a llorar, a amar, y en definitiva a pasar por esta vida que es breve, y estas habilidades blandas nos van a ayudar a pasar mejor que las duras. Porque repito, el de Pi a mí no me ayudó a ser muy feliz. A mí tampoco. Yo un poco alineado con lo que comenta Aquilino. Bueno, antes de nada, buenos días a todos. Gracias a la universidad, gracias a Fundamental, a la Fundación Mentor por compartir esta mañana. Yo creo que lo que estamos haciendo hoy aquí pesa muchísimo porque, como dice Aquilino, vamos a salir ahí afuera y ahí va a empezar la realidad. Y yo, pues Cecilia, que me conoces, pues no voy a hablar de habilidades blandas solamente, voy a empezar por las habilidades duras. O sea, las habilidades duras, un poco para que lo tengáis todos en mente, son aquellos conocimientos más técnicos o más empíricos que se adquieren con la experiencia, ¿no? Y esto, la realidad es que las empresas a día de hoy cada vez buscan más lo contrario. Lo que buscan las empresas a día de hoy y lo que tenemos que ser capaces, de ahí un poco también de la filosofía de la Fundación Mentor, es que seamos capaces de pensar en esos comportamientos de la vida misma, del entorno y cómo nos relacionamos con ellos. Para mí, esas son las habilidades blandas. Hiciste mención hace un rato a Fundación Mentor, la propulsora, la promotora de estos encuentros de Foro Fundamental, que nos lanza también un reto, ¿no? Con el propio título de la mesa redonda. Nos lanza el reto de que recapacitemos acerca de si las habilidades blandas se nace con ellas o uno se puede hacer a las mismas, ¿no? Y yo, siguiendo un poco lo mismo que hice con el término habilidades blandas, he ido a buscar el término blando, en este caso, no a la Wikipedia, sino al diccionario de la RAE. Me lo he anotado esta mañana y el diccionario de la RAE viene a decir que blando es todo aquello que cede fácilmente a la presión del tacto. Y tiene sinónimos como flexible, elástico, modelable, dúctil. Por lo tanto, hago la siguiente reflexión. ¿Las habilidades blandas se nace con ellas o gracias a esa maleabilidad uno puede de alguna forma aprenderlas? Aquilino, ¿qué piensas? Yo creo que... Sí, venga tú. Bueno, yo creo que puede haber una parte genética y una parte importante de aprendizaje vivencial, ¿no? El otro día, el lunes, me pasó una cosa muy bonita. Quedé con un amigo, y digo amigo con mayúsculas, al que conocí hace 40 años y hacía 38 años que no veía. Y este tío de repente se le dio por escribir novelas y se dedica a escribir novelas. Y vino a presentar su novela a Coruña y entonces aprovechamos para vernos después de 38 años. Yo estaba acojonado porque no sabía cómo iba a ser el encuentro, ¿sabes? Decía, Dios. Y después de 38 años, ¿de qué hablamos? Y hablamos. Y hablamos de su novela. Y me dijo que él, a los 17 años, escribía poesía y creía que era poeta. Es de Zamora, él, y conoció a un poeta zamorano que se llama Claudio Rodríguez, de la generación de los 50, uno de los poetas más importantes de la poesía española del siglo XX. Lo conoció, Claudio Rodríguez lo prohijó un poco, y Claudio Rodríguez le enseñó los poemas que había escrito Claudio a los 17 años. Y me dice Luis que cuando los leyó dejó de ser poeta. Dice, me di cuenta que no iba a ser el mejor poeta zamorano de la historia. Y dejó de escribir poesía. Y nunca había escrito narrativa. Y un día se puso a escribir narrativa y aprendió a escribir narrativa. Y aprendió a escribir libros. Y ya lleva 8, 9 o 10 novelas. Y lo aprendió. Es decir, aprendemos cosas, aprendemos a escribir. José Saramago escribió su primera novela creo que a los 50 o 60 años y fue premio Nobel de Literatura. Aprendemos a comunicarnos, aprendemos a empatizar, aprendemos a escuchar, aprendemos a trabajar en equipo, aprendemos a ser solidarios. Evidentemente algunas de esas habilidades a lo mejor ya vienen con nosotros, pero nuestra experiencia, nuestras vivencias nos enseñan a fortalecerlas. Si yo pienso cómo me relaciono con mis hijos y cómo me relaciono con mi pareja y con mis amigos,
Tengo claro que me relaciono así por cómo mis padres se relacionaron conmigo. Me transmitieron esa forma de relacionarme. No es que me la transmitieran en un gen, sino con su práctica, con sus abrazos, con sus cariños, con sus besos. Y así aprendemos a relacionarnos con las personas. Y aprendemos en las familias a querer y expresar el afecto. Y hay gente que nunca le dieron un abrazo y no sabe abrazar, y hay gente que le dieron muchos abrazos y abraza mucho. Entonces yo creo que todas estas habilidades puede haber una carga genética, que no dudo que no, pero sí evidentemente se aprenden y se pueden modificar, se pueden moldear. Porque hay gente que toca el violín y que toca el violín de maravilla, y no hay un gen para tocar el violín. La única forma de aprender a tocar el violín es dándole horas y horas y horas para tocar el violín. Por lo tanto, creo que es importante ese trabajo. Y las habilidades yo creo que se pueden desarrollar. Que hay una parte genética, seguro, que las podemos trabajar, desarrollar y adquirir, también estoy convencido. ¿Qué pensáis vosotros? De una manera así fácil y rápida, levantando la mano. ¿Las habilidades se nace con ellas? Solo hay una persona que piense que se nace con ellas. El resto de las personas creéis que se pueden desarrollar. Para eso quizás quizás no, con toda seguridad, están actividades como estas, actividades como las de la Fundación Mentor, porque tenemos la sensación, lo hablábamos antes de entrar, que no son especialmente cuidadas desde el ámbito educativo. Creemos sinceramente que son necesarias actividades como estas para ayudaros a vislumbrar por qué para el mundo de la empresa, y ahora entraremos en ello, le preguntaremos a Alex por los papeles de los seleccionadores en el ámbito del talento y las habilidades blandas, pero también queremos concienciaros de que no desaprovechéis la oportunidad de aprovechar pues, este tipo de foros. En ese sentido, Checho, que ya lleva muchos años colaborando con estas actividades, ¿hasta qué punto son importantes? ¿Hasta qué punto es vital trasladar este tipo de cuestiones a este público? No sé si Raúl quería decir algo. Raúl, perdón. Perdón. Os conozco a los tres, a Quirino no lo conozco, pero a los otros tres sí. Nada, o sea, yo creo que las habilidades blandas aprenden, pero necesitas que el entorno te ayude. Y es significativo la poca asistencia que hay a día de hoy para este tema. Solo digo eso. Y creo que estés haciendo una buena labor. Gracias. Gracias a ti, Raúl. Bueno, yo hilando con lo que acaba de decir Raúl y respondiendo a la pregunta, Cecilia, totalmente. O sea, la Fundación Mentor, entre la filosofía y la Fundación Mentor, suscribo las palabras que acaba de decir Raúl, porque la temática es de máxima actualidad, es lo que preocupa a las empresas, y yo creo que hoy voy a ser un poco disruptivo. No sé cuántos profesores hay en la sala. ¿Hay algún profesor en la sala? 4 o 5 profesores, pues os agradezco enormemente que estéis aquí. Mucho. No solamente por lo que vamos a compartir, lo que os animaría a que también incentivéis desde el aula a que los alumnos vean la importancia de esto, porque en cuanto termina, y lo digo porque hace muy poquito tiempo yo estaba ahí, bueno, ya hace algún tiempo, ya no soy tan joven, pero cuando yo terminé mi carrera de Derecho en Santiago, a mí muy poca gente me dijo lo que me iba a encontrar el día que iba a terminar la carrera. Y yo creo que los que estáis hoy en esta posición, todo lo que os podáis anticipar a saber lo que buscan las empresas y cuál es la realidad de lo que buscan las empresas, va a ayudar muchísimo. Digo esto porque, respondiendo a tu pregunta, Cecilia, la filosofía de la Fundación Mentor versa o pasa principalmente por fomentar y desarrollar el talento. Pero el talento no es un expediente académico o un buen currículum. No solo es, claro que es un expediente académico y claro que es un buen currículum, pero el talento es cómo somos capaces de encontrar a aquella gente en las organizaciones que se quiera venir a nuestra empresa, pero sobre todo aquellos que saben que pueden y que quieren dar lo mejor de sí mismos. No es solamente el currículum. Y para mí, lo que hace la Fundación Mentor, y tiene muchísimo mérito, y por eso os animo también a los profesores que estáis aquí, que seamos capaces de dotar a los alumnos de las herramientas, de las capacidades o de las habilidades, que es lo que buscan las empresas a día de hoy. Vamos a bajar, si os parece, al terreno de la empresa. Hasta ahora intentamos acercaros el término de habilidades blandas. Intentamos también concienciaros acerca del interés que tiene anticiparse a ellas. Y vamos a bajar, si os parece, al ámbito de la empresa. Alex, como experto seleccionador, como director de recursos humanos,
quizás les puedas transmitir cómo se incorpora en esa selección de talento las habilidades blandas a un proceso de selección. ¿Cómo lo hacéis en Profam? Sí, a la pregunta, si me dejas ir un paso atrás, ¿es tan importante o no las habilidades blandas? Si nos remontamos a 1993, Daniel Goleman publicó su libro Inteligencia Emocional, realizó una serie de investigaciones con más de 300 ejecutivos de alto nivel presentes en 15 compañías a nivel mundial y concluyó que el coeficiente intelectual contribuye a lo sumo al 20% del éxito que una persona puede tener en su vida, tanto personal como profesional. Si a esto sumamos que en España a día de hoy hay 136.000 personas matriculadas en ADE, 33.000 de nuevo ingreso y alrededor de 6.000 en Galicia. Hay 133.000 personas matriculadas en ingeniería y hay 106.000 personas matriculadas en Derecho. En muy pocos años, en el mercado laboral, las empresas tendremos un pool de talento al cual acceder. ¿Qué diferencia a estos 133.000 nuevos graduados en ADE? Si tienen un coeficiente intelectual similar, si tienen la misma titulación, el mismo nivel de conocimientos. Porque unos van a hacer o contribuir a que las empresas alcancen o no sus resultados. Desde mi punto de vista, la diferencia está en las habilidades blandas. Como bien nos indicaba Daniel Goleman, que el coeficiente intelectual solo contribuye como máximo al 20% del éxito. Dicho esto, me preguntas, ¿cómo hacemos en Grupo Profam para seleccionar? ¿Tenemos o no tenemos en cuenta las habilidades blandas? Pues resumiendo muy brevemente, a la hora de seleccionar, siempre que hacemos una selección tenemos un perfil escrito, siempre. Partimos de la misión, cuál es el resultado continuado que hay que lograr en esta posición. Una vez que lo sabemos, cuáles son las funciones que tiene que realizar para alcanzar ese resultado, qué conocimientos tiene que tener, qué estudios tiene que tener para poder realizar esas funciones. Y ahí ya vemos que habrá 133.000 graduados de ADE en muy pocos años que tendrán estudios y titulación. Y finalmente siempre indicamos cuáles son las habilidades necesarias que van a permitir diferenciarse y gestionar las situaciones de conflicto, retos, nuevas oportunidades, etc. Y nos focalizamos muchísimo en nuestro proceso de selección en las habilidades blandas, porque hoy con la tecnología lanzamos en LinkedIn Recruiter la captación de graduados en ADE, en Ingeniería o en Derecho y recibimos 500. ¿Qué es lo que los van a diferenciar? Estas habilidades. ¿Cómo hacemos el proceso de selección para identificar el nivel de habilidades soft o blandas? Pues en primer lugar hacemos dinámicas de grupo en conjunto y se ve muy bien cómo interactúan, cuáles son las conductas, cómo reaccionan, cómo responden los candidatos. En segundo lugar, utilizamos una técnica que ya es que utilizan pues, muchas empresas y consultoras, como es la entrevista por competencias. Ahí no nos fijamos únicamente en qué hace, sino en cómo lo hace. Y finalmente utilizamos psicometrías para que nos den una indicación y una ayuda del nivel de inteligencia emocional y habilidades blandas. En nuestro caso utilizamos el Motion 2, que mide diferentes dimensiones de la inteligencia emocional, y el DISC, que nos ayuda a entender los rasgos conductuales y, lo que es más importante, los motivadores de cada persona, que nos va a permitir entender cómo puede reaccionar ante diversas situaciones. Entonces, ¿le damos importancia? Un 80% a las habilidades blandas. Checho, hablabas de que efectivamente lo incorporan a sus procesos de selección. Vosotros, como prestadores de servicios en recursos humanos, como expertos en recursos humanos, perdón, ¿qué os están pidiendo? ¿Qué os pedimos los clientes? ¿Qué nos piden los clientes? ¿Hay algunas habilidades que están de moda? ¿Creéis que alguna habilidad está más de moda que alguna otra? ¿Alguien se atreve a lanzar así a viva voz alguna habilidad que crea que es determinante? ¿Os atrevéis?
Trabajo en equipo. ¿Alguna más? Comunicación. Adaptabilidad. Resolución de problemas. Trabajo bajo presión. Determinación. Lo tienen bastante claro, ¿eh? Sí, sí. A lo mejor, vamos, esto eleva el nivel, vamos a tener que bajarnos uno ahora. Lo tienen bastante claro. ¿Alguna más? Empatía, que hace mucha falta. Me alegra mucho que digas eso. Resiliencia. Por cierto, en su día tuve que buscar en Wikipedia resiliencia. ¿Sabéis que la primera vez que lo escuché fue en la plena crisis económica? De repente se puso de moda esa palabra. Y he de confesar que no la conocía. Y la busqué en Wikipedia. Dije, vaya, esto es vital. No le ponía nombre, pero el comportamiento era vital ya de aquellas, ¿no? Vale, ¿están de moda estas habilidades o se han equivocado? ¿Están de moda otras? Pues yo creo que están de moda. Sí que es cierto que todo lo que tiene que ver con el término competencias, con el modelo competencial, viene de antiguo, o sea, no es de ahora. Lo decía Alex, podemos remontarnos muy atrás, pero para mí hay un antes y un después, y voy a ceñirme al pasado reciente y me voy a ceñir a la última crisis sanitaria que derivó en crisis económica, que derivó en crisis del empleo, y voy a compartir con vosotros que os diría que 8 de cada 10 directores de recursos humanos, digo la cifra porque hace poquito también sacamos un estudio y hablamos de esto, y en Galicia pasa exactamente lo mismo, nos dicen que tienen muchísimas dificultades para encontrar perfiles. Esto es una realidad. Y cuando preguntamos a las empresas qué es lo que buscan en un candidato o en un trabajador para incorporar a sus filas, pues todo lo que acabáis de decir, lo que habéis dicho, es verdad, pero las empresas, nos sorprendería o no nos sorprenderá tanto, las empresas nos dicen que quieren gente con ganas de trabajar. Vaya, lo que queríamos hace 30 años, por otro lado, ¿no? Entonces, si lo llevamos a esa parte más competencial, pues las empresas nos hablan de actitud, con C. Es cierto lo que estáis diciendo, y es cierto que si tuviese, yo en este caso es una opinión personal, seguro que Aquilino tendrá otra y Alex otra, pero si a mí me preguntas por algunas habilidades concretas que en este momento son importantes en las organizaciones, y digo que son importantes porque, como decía, la crisis económica lo que nos ha dejado es un momento de mucha incertidumbre, es un momento caótico. Estamos muy acostumbrados a hablar de estos entornos VUCA o entornos BANI, en los que todo es para allá, en los que hay muchísima fragilidad en el entorno, pero sí que es cierto que hay algunas de las habilidades que acabáis de mencionar que sí que son capitales, y podríamos hablar de la curiosidad, podríamos hablar de la capacidad de adaptación que cualquier persona tiene que tener para incorporarse a un proyecto nuevo, sabiendo que lo que va a existir dentro de un año posiblemente no exista hoy. Nos hablan muchísimo también de todo lo que tiene que ver, lo decía Alex hace un ratito, de la inteligencia emocional, y lo apuntaba una compañera por ahí ahora arriba. Todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional, me voy a la parte más práctica, tiene que ver con la empatía. Y la empatía es como cuando nos incorporamos en una empresa tenemos que ponernos en la piel de nuestros clientes, de nuestros compañeros, y saber alinearnos muy bien a las necesidades de la propia empresa, ¿no? Yo me quedaría con estas habilidades, pero hay muchísimas, o sea, pero sí que destacaría a lo mejor estas, por ejemplo. Aquilino, preparando esta mesa redonda, me trasladabas estos días una vivencia que tuviste hace unas semanas, que me gustaría trasladases al público, con alumnos de sexto de primaria. Lo que pretendo bajarles ahora un poco la tensión, ¿no? Y que tomen conciencia de cómo puede ser en principio complicado, ¿no? Detectar nuestras propias habilidades. En definitiva, traslades la experiencia mucho mejor que lo que puedo hacer yo ahora, porque yo creo que es muy representativo. A él mismo le ayudó a reflexionar. Vale. Fue una experiencia fascinante, ¿no? Porque me llamaron de un FEIP, un colegio de primaria, para compartir un ratito con los niños de sexto, de 10, 12 años. Yo estaba acojonado, decía, Dios, a ver qué les cuento a estos niños, acostumbrado a predicar con adultos, hay que cuidar mucho el lenguaje y tal. Y lo primero que hice
les pedí algo que hago siempre que doy formación. Siempre que empiezo una acción formativa, le pido a la gente que se presente y cuando se presenten les digo que digan 2 fortalezas suyas. Y yo, como individuo, como trabajador, ¿qué 2 fortalezas mías destaco? Y si queréis, os lo lanzo para que las vayáis pensando. ¿Qué 2 fortalezas destaco? En ese caso solo les dije una, porque dije, a ver si 2 son muchas y tal. Y les digo que pidan 2 fortalezas, y esto se lo contaba a los niños, porque les costó mucho escribirlas. Les di un post-it para que las escribieran y les costó mucho escribir las fortalezas. Y les pregunté, si en vez de 2 fortalezas os pidiese que escribierais 2 debilidades, ¿os resultaría más fácil? Y la respuesta fue evidente. Sí. ¿Por qué? Porque desde el instante mismo en que nacemos, todas las fuentes de educación que recibimos, padres, escuela, profesores, jefes, lo que hacen es destacarnos lo que hacemos mal. ¿En qué somos malos? No tienes empatía, no sabes jugar, no sabes comunicar, no sabes dibujar. Y constantemente nos están machacando lo que hacemos mal. Y al final no lo acabamos creyendo, que no valemos. A estos niños les costó muchísimo decir sus 2 fortalezas o su fortaleza. Pusieron cosas muy bonitas. Soy creativa, soy amiga de mis amigos, sé escuchar. Hubo uno muy gracioso, con 10 años, que dice, juego bien a la petanca. Y dije, hostia, a la petanca. Qué adelantado. Me pareció sorprendente, ¿no? Pero es curioso, ¿y por qué no puede jugar a la petanca con 10 años? Sí. ¿No? Si es lo que le gusta, ¿no? Pero nos llama la atención que un niño de 10 años juegue bien a la petanca. Y les quería insistir la importancia, había profes, ¿no?, de poner el foco en las fortalezas, de poner el foco en aquello que hacemos bien. Porque si ponemos el foco en lo que la gente hace mal, se lo acaba creyendo. Y si nos lo acabamos creyendo, nos vamos a acabar comportando para que esa creencia sea realidad. Al final, la media hora fueron 2 horas que aguantaron. Fue muy curioso porque me dijo la profe, hay un niño que es muy inquieto, tiene TDAH, ten cuidado con él. Y yo me rasqué la cabeza y le dije, hostia, a mí hace 10 años una compañera psicóloga me diagnosticó TDAH también. Y entonces me sentí súper solidarizado con el niño ese, una empatía tremenda. Se portó muy bien el niño, no paró quieto, pero se portó muy bien. Porque, claro, a los niños TDAH, en esas edades en el colegio, cuando van sus papás a las tutorías, le dicen, es que en matemáticas no presta atención, es que en lengua se distrae, es que en social está todo el tiempo jugando. Y yo, coño, es que tiene TDAH. Si fuera capaz de prestar atención y de estar, no tendría TDAH. Y me di cuenta de los problemas que... Hoy me estoy enrollando, ¿no? No. O sea, se está enrollando, lo podéis decir en cualquier momento. Si se enrolla, levantáis la mano y dice, aquí no calla, yo lo mando calla. De los problemas que hay con eso que se llama la enfermedad mental, ¿no? Porque a ningún profe se le ocurre decir al niño cojo que corre en gimnasio, ni al niño ciego que mire la pizarra. Pero al niño que tiene TDAH se le critica por no prestar atención. Al niño que tiene Asperger se le critica porque no se relaciona. Al que tiene TOC se le dicen que tiene muchas manías. Y al que está deprimido que no esté triste. Y dice, si pudiera no estar triste, no estaría triste. Y entonces hay una gran incomprensión hacia esas cosas, ¿vale? Y eso es lo que quería trasladar a los niños. Que lo importante es que respetemos y aceptemos a todos por igual. El chaval con TDAH, bueno, nos sentamos en el suelo todos, ¿no? Entonces no paraba en el suelo, estaba moviéndose todo el tiempo y tal. Y dice, es ese. Y al final la profe los reunió a todos de pie y le soltó un rollo horroroso, ¿eh? O sea, estuvo 5 minutos hablando, yo decía, joder, a ver si acaba que me quiero oír. Y de repente le dice, Pedro, fuera de clase. Y lo echó de clase. Y yo digo, ostras, ¿por qué lo echó? Y dije, se portó fenomenal. O sea, participó, habló. Y lo echaron de clase como siempre. Digo, ¿cómo influyen las expectativas que tenemos sobre las habilidades del individuo, sobre el comportamiento del individuo, para acabar encontrando el comportamiento que justifique lo que yo quiero, para al final acabar echándolo de clase como siempre? ¿Qué opinas, Alex? ¿Estabas...? Sí, Aquilino, yo por complementar esta visión de... Bueno, yo no os voy a seguir, ¿Que no eres? Que no sabes seguir. Sí, yo por complementar esta visión de fortalezas y debilidades con la cual empezaste, estoy totalmente de acuerdo. Tenemos una visión, una cultura, al menos en España, generalizando tanto en las familias como en el sistema educativo, como en las empresas, en donde tendemos a ver la debilidad
y a formar y desarrollar en la habilidad. En Estados Unidos es al contrario. Ven el talento y forman y desarrollan el talento. Yo he tenido la suerte de verlo en mi propia casa. Desafortunadamente no fue conmigo, fue con mi hermana. Y en primero de EGB, o sea, hoy sería primero de primaria, con 6 años, mi hermana llega a casa con su primer boletín de notas, sobresaliente en plástica, un 7 en alguna asignatura, un 6 en el resto y muchos suficientes. Matemáticas suficientes, lengua suficiente. ¿Qué hubiera hecho un padre o madre average en España? Clases particulares de matemáticas, porque ha sacado un 5. ¿Qué hizo mi padre? Yo creo que de manera intuitiva. Clases particulares de plástica, Qué bueno. que era su talento, lo que le gustaba. Entonces, durante 14 años, desde los 6 años hasta los 18, de lunes a jueves, 1 hora cada día, fue a clases de plástica, arte, pintura. Al llegar a los 18 años, tuvo que decidir mi hermana qué quería estudiar y apostó por restauración del patrimonio artístico, que es una carrera de acceso complicadísimo. Tiene 3 especialidades, pintura, escultura y arqueología, y el acceso tienes una prueba de extremada dificultad para evitar un ECEOMO, por ejemplo, porque tienes que ir a los museos a restaurar cuadros de artistas de primer nivel. Bueno, pues mi hermana aprobó la prueba en la primera vez que lo intentó y sin esfuerzo, mientras que muchos de los candidatos que quieren estudiar lo suspenden y van a clases particulares 6-7 horas al día durante 1 o 2 años para prepararse y aún así no entran. Y aquí yo es cuando dije a propósito, aprobó la prueba sin esfuerzo. Sin esfuerzo. Se dedicó 1 hora al día, de lunes a jueves, desde los 6 a los 18 años, a dedicar y a fomentar su talento, sus habilidades. Muy buena reflexión. Y volvemos a el entorno, ¿no? Cuando hablábamos de habilidades blandas, se nace o se hacen, ¿cómo puede influir el entorno? ¿Cómo puede influir la familia, el entorno educativo para que estas cosas sean posibles? ¿Me dejas hacer una última pregunta claro. al público? Si mi hermana no se hubiera dedicado 1 hora al día durante 12 o 14 años, aunque tuviera ese talento, ¿hubiera pasado la prueba? Qué buena pregunta. ¿Qué pensáis? Si hubiera ido a clases particulares de matemáticas, si hubiera podido dedicar a las matemáticas, a las finanzas, si hubiera podido ser feliz. Espera que te llevan un micrófono ahora. Pues lo que estaba diciendo es muy relativo. Por ejemplo, yo toco el violonchelo y no le dedico tiempo porque estudiar es más prioritario. Tengo una compañera que toca el violonchelo exactamente 6 horas más o menos al día, va a conservatorios y demás, vale. Ella, que estudió, quiso ir al conservatorio y tal, se le da como bastante peor, y no es porque le dedique más horas o yo sea ahí una fenómeno, es porque creo que depende mucho más de las ganas que le pongas al tiempo que le dediques. Porque, por ejemplo, si vas a estudiar, le dedicas 6 horas, pero vas sin ganas, no es lo mismo que estudiándole una con mucho empeño. Entonces es muy relativo, y lo que decíais del entorno, el entorno influye muchísimo. Los niños cuando somos más pequeños, o mismo ahora en estas edades, tú llegas a casa con un 4, da igual que el resto sean 10. Tus padres te machangan por el 4. Y luego cuando vas a una empresa, lo que te preguntan no es ¿qué notas tuviste? No, te preguntan ¿tienes ganas de trabajar? ¿Qué quieres hacer en el futuro? Que eso suele ser la pregunta que más determina si te contratan o no y demás. Entonces creo que si lo hubiese dedicado quizás solo 1 hora, con que fuesen demasiadas ganas, yo creo que sería suficiente y se lo hubiera sacado igual. Bueno, la cuestión aquí no es poner este caso en concreto como ejemplo, sino la idea de a qué nos dedicamos, potenciamos nuestro talento, nuestras debilidades. Ese es el mensaje que quería trasladar. Y frente a lo que comentas de si hubiera sido un 4, estoy de acuerdo. Y es una cuestión de opinión. ¿A qué nos tenemos que dedicar? ¿A nuestras debilidades o a nuestras fortalezas o talento? Desde mi punto de vista, y es mi opinión, a nuestras fortalezas y talento, excepto si tengo una falla fatal. Si tengo una falla fatal, en este caso un 4,
que no puedo seguir pasando de curso, es una falla fatal, hay que dedicarse a la falla fatal. Si no hay falla fatal y hay una serie de debilidades y una serie de talentos, mi opinión es orientarse al talento. Pero ahí, por ejemplo, sí destaca lo que decíais antes de habilidades. Nosotros hoy en día, si nos preguntas por habilidades, en mi opinión, pues te diría lo que te dice un niño cuando es pequeño. Se me da bien pintar, se me da bien jugar al fútbol. Pero yo creo que hoy en día más de habilidades es, por ejemplo, yo bachillerato saqué muy malas notas. ¿Qué pasa? Que tengo la habilidad de que me lo saqué sin tocar un libro nunca, porque tengo una capacidad de memoria que, bueno, pues es un poco amplia. Entonces yo creo que, por ejemplo, eso sería una habilidad muy importante. Y no sería tan blanda, por así decir, que se puede clasificar así, pero sería más una capacidad o un don. Entonces, quizás... Bueno, en mi opinión, cuando estábamos hablando de habilidades duras y blandas, del coeficiente intelectual y de la inteligencia emocional, tiene que haber un balance. Tiene que haber un balance. El coeficiente intelectual o la titulación y unos conocimientos es condición necesaria, sin duda, pero no suficiente. Antes hablábamos de la importancia del autoconocimiento. Fue también uno de los temas estrellas de este foro durante estos días. Incluso algún que otro taller versó sobre el autoconocimiento. Tuvieron la oportunidad los asistentes de pasar un test y de alguna forma descubrir, ¿no?, sus habilidades. ¿Qué tipo de, antes mencionaba Alex también, test que ellos pasan en pruebas que pasáis en las pruebas de selección en Profant, pero ¿podemos aconsejarle algún tipo de técnica a estos jóvenes, algún tipo de herramienta más a andar por casa, de verse en el espejo y que sean capaces de llegar a ese deseado autoconocimiento que tanto valoramos y ahora os descubriremos por qué? Decía John Locke, un filósofo empirista, que podemos coger una rosa y descomponer la rosa en todas sus dimensiones. El color, el aroma, la textura, el número de pétalos, cuántos pinchos tiene, todas las dimensiones. Y decía Locke que cuando tuviéramos la rosa descompuesta en todas sus dimensiones, decía, hay un no sé qué que no podemos ver que hace que una rosa sea una rosa. Por mucho que nos empeñemos en querer saber cómo somos, en que hagamos test, en que reflexionemos, en que nos miremos en el espejo, siempre va a haber un no sé qué que se nos escapa que hace que seamos como nosotros somos. A mí, dentro de mi autoconocimiento, desde que leí eso, dije, vale, yo nunca más voy a saber cómo soy. Ya me quedé con lo que es hasta ahora. Pero sí pensé muchas veces en cómo somos las personas. Y es importante que nos conozcamos. Pero que no nos engañemos. El otro día me decía una mamá en consulta, me decía, es que fui al psicólogo y me dijo un compañero tuyo que no podía comparar a mis hijos. Y yo, menuda chorrada. Me dice, no, pues esto me lo dijo muy convencido, que el mayor error de los padres es comparar a los hijos. Y yo, pues esa es la mayor estupidez que he oído en mi vida. Yo soy un poco contrario, o sea, por eso pues así. Y le digo, es inevitable comparar. Es bueno comparar. Estamos todo el tiempo comparando. Cuando nos ponen un examen y nos ponen un 8, están comparando nuestro examen con el que tiene un 5. Si yo tengo un hijo de 1 año y mi hijo al año camina, corre y habla como un poseso, y tengo otro hijo de 1 año y medio que ni habla ni camina, inevitablemente, ¿qué voy a hacer? Comparar. Y comparar es bueno. Porque al comparar voy a ir al pediatra y decir, oye, que mi hijo no habla. Y el pediatra me dice, bueno, es normal, todavía no te preocupes. Ah, vale, ya estoy tranquilo. Pero si no comparo, a lo mejor la cosa es grave y no intervengo. Otra cosa es qué hago con la comparación. Otra cosa es qué hago después de la comparación. Y le digo a mi hijo, es que eres una burra, es que eres un inútil, mira a tu hermano qué listo es. Eso es lo que no puedo hacer, pero comparar es inevitable. Y cuando yo hablo de mi autoconocimiento, me pongo etiquetas, soy introvertido, soy extrovertido, soy racional, soy confiado, soy suspicaz, soy impulsivo. Lo que estoy haciendo, me estoy comparando con otras personas. Y por lo tanto, voy a hacer cómo me comparo yo con otros y así voy a hacer mi autoconocimiento, que es distinto al que va a tener checho de mí, porque me va a comparar con otras personas. Por lo tanto, es bueno que hagamos un esfuerzo por conocernos, por conocer nuestras fortalezas, por conocer nuestras debilidades, sin engañarnos. Porque en esa comparación a veces nos comparamos con el mejor violonchelista o con el mejor jugador de fútbol, y siempre acabamos perdiendo la comparación.
Entonces, ¿cómo somos? Es importante. ¿Hay alguna herramienta? Para mí, la que más me ha ayudado, sinceramente, es la lectura, la lectura y la lectura. Y no la lectura de libros de autoayuda, que todo el buen libro es un libro de autoayuda. Sí. ¿Vale? Es decir, la lectura, que te ayuda a ver personas diferentes, a ver ideas distintas, a ver cosas, actuaciones que se alejan de como tú crees, y ver el comportamiento del otro, ver el mío, y evitar las verdades, ¿no? Decía Machado, tu verdad no, la verdad, la tuya guárdatela, y ven conmigo a buscar la verdad. Enfrentarnos a que mi verdad y la tuya a lo mejor son distintas, y en vez de querer vencer, en vez de querer convencerte, en vez de querer imponer mi verdad, vamos a debatir sobre nuestras verdades. ¿Cómo me ves? ¿Cómo te veo? ¿Cómo nos vemos? Y a partir de ahí vamos a llegar a un progreso, un crecimiento como personas. Por eso el autoconocimiento está bien, pero cuidado que a veces ponemos etiquetas que nos acaban determinando para que nos comportemos en función de cómo creemos que somos. Pero ¿crees que es bastante, yo creo que sucede sobre todo en edades jóvenes, creo que es bastante fácil caer precisamente en esa autoetiqueta no precisamente amable con nosotros mismos? Ser amables. Sí. Y en ese sentido hago la reflexión acerca de si de alguna forma te pesa esa autoetiqueta negativa, puedes tener la tentación de intentar simular eso delante de un entrevistador, de un proceso de selección. ¿Es fácil mentir en los procesos de selección o somos nosotros más listos que ellos? Es fácil mentir. No, hombre, claro que es fácil mentir. Lo difícil es engañar al entrevistador. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con lo que acaba de decir también Aquilino, ¿sabes? O sea, yo no conozco a nadie, he visto algunos currículums, y no conozco a nadie que ponga en el currículum que no sabe trabajar en equipo. Cierto. Todo el mundo sabe trabajar en equipo. O sea, la realidad es que cuando tú ves un currículum, lo primero que ves es trabajo en equipo. Se me da bien trabajar en equipo. Pero la tarea ardua, en este caso, que tiene el entrevistador es identificar el comportamiento para saber si esa persona sabe trabajar en equipo. Hay una frase muy manida en recursos humanos, que seguro que alguno conocéis, y que habla de que se puede enseñar a un pavo a trepar a un árbol, pero es más fácil contratar a una ardilla. Entonces, esto tiene mucho que ver con lo que buscan los entrevistadores también. Esto, si nosotros contratamos a una persona para un puesto determinado que no se adecúa al perfil que realmente estamos buscando, esto va a ser muy costoso para la organización y supondrá una pérdida de tiempo y un montón de cosas más. Entonces, cada vez más la función de recursos humanos se ha sofisticado. Y el hecho de haberse sofisticado, pues conlleva que el que vaya a mentir a una entrevista, lleva las de perder. ¿Por qué? Pues porque existen todos estos test que nos decía Alex, porque hay un montón de evaluadores, porque hay las entrevistas por competencias, porque hay una entrevista de incidentes críticos en donde vamos a describir situaciones reales vividas en el pasado que nos van a llevar a que si nos metemos en la vorágine de mentir y mentir se acabará detectando la mentira y es muy difícil engañar a un entrevistador en una entrevista. Es mi punto. Vale, si me permites discrepar con Chechu, yo no creo que sea tan difícil y tan complicado, a pesar de que hemos evolucionado mucho en la técnica de selección, pues que nos engañen. No creo que sea tan complicado. Y hay un porcentaje de candidatos que sí lo hacen. Pero yo no me focalizaría ahí. Es decir, bueno, puedes engañar en el proceso de selección. Has dicho que tienes una serie de habilidades y capacidades, pero luego si no las demuestras, estás vendido. En muy poco tiempo estarás fuera de la empresa. Entonces, no me focalizaría tanto en querer engañar al entrevistador, sino en desarrollar una serie de competencias y habilidades que me permitan ser una persona empleable en el mercado laboral. Yo me refería principalmente, y creo que es bueno, que sobre todo la gente que va a buscar una primera oportunidad laboral o los que vais a buscar una oportunidad laboral porque estáis pensando en cambiar de sector, es que las empresas a día de hoy tienen herramientas suficientes que te permiten discernir, en algunos casos nos equivocamos todos los días, yo todos los días me equivoco, pero sí que es cierto, por ejemplo nosotros, si hablo de algo que conozco, en Adecco, cada vez que pasamos una prueba a un candidato tenemos algo que se llama deseabilidad social. Y la deseabilidad social te permite identificar hasta qué punto una persona está respondiendo a lo que tú le estás preguntando o está respondiendo en base a lo que tú quieres escuchar como entrevistador. O
Si las puntuaciones son o muy altas o son muy bajas, pues vas a ver que algo chirría y entonces ya acudirás a la petición de referencias, acudirás a otras pruebas que te permitan contrastar si lo que estás identificando se ajusta o no a la realidad. Pero es bueno que sepáis que los entrevistadores y las empresas cada vez más tienen medios a su alcance para identificar si esas competencias se pueden observar, si esos comportamientos se observan o no en la parte que os toca de la entrevista, ¿no? Si no es así, estoy de acuerdo, de hecho, ¿qué herramientas le podemos mostrar para que sean capaces de anticipar de alguna forma qué habilidades se esconden detrás de una oferta en LinkedIn? Una oferta que publica Profund, que les puede parecer interesante, sin embargo no es especialmente obvia en esas habilidades. ¿A qué instrumentos pueden recurrir para intentar detectar las habilidades que vosotros buscáis detrás de esa oferta? Bueno, en función del tamaño de la empresa, si ya tiene un tamaño medio, todo candidato puede buscar referencias en Internet. Puedes entrar en su página web, ver su visión, misión, los valores, las competencias corporativas, cuál es la historia y la evolución de la empresa. Entonces, ahí sí te puedes hacer una idea como candidato de empresa A, B o C, qué tipo de cultura y perfil está buscando. Esa sería una de las maneras de intentar entender qué competencias puede haber detrás de una posición abierta en el mercado. Otra manera es, intentar entender cuáles son sus talentos, sus puntos fuertes y fortalezas y desarrollar un pool de competencias. No vamos a poder desarrollar las 20, 30 o 40 habilidades blandas que hay definidas, pero cada uno tiene que desarrollar su pool, hacerse fuerte en una serie de habilidades, como la lectura, a través de Fundación Mentor, que ofrece a los alumnos de esta facultad el formarse y tener un itinerario y de desarrollo en habilidades blandas. Muy importante el feedback, el enfrentarse y tener un coach, alguien que te pueda indicar cómo ve cómo estás actuando. ¿Y se puede explorar este tipo de cuestiones una vez incorporada a la empresa? ¿Lo hacemos? ¿Acompañamos este nivel de este desarrollo de competencias, de habilidades? ¿Cómo lo hacéis? Sí, sí. O sea, el autoconocimiento, si lo ligamos con autoconocimiento y con competencias, es una cuestión básica para las empresas. No somos un ente estático. El mercado va cambiando, los retos van cambiando, el negocio, las tecnologías, con lo cual necesitamos acompañar y ayudar a nuestros empleados a que se desarrollen y se adapten a las nuevas necesidades para poder competir. Entonces, ahí sí que hacemos una evaluación de nuestros empleados y sobre todo les ayudamos mucho o queremos focalizarnos en ayudarles en el autoconocimiento. A mayor nivel de autoconocimiento más te puedes desarrollar. Anatómicamente está probado que el sistema emocional o sistema límbico puede actuar independientemente del neocórtex o del cerebro racional. Hay ciertas alarmas que nos llegan directamente al sistema emocional o límbico, nos genera una emoción y reaccionamos. Si no tenemos nivel de autoconocimiento, no sabemos ni qué emoción estamos viviendo, ni el impacto de nuestra reacción en nosotros y en nuestro entorno. Y como decía Daniel Goleman, la inteligencia emocional empieza con la conciencia en uno mismo y la conciencia de nuestro impacto en los demás. ¿Se puede desarrollar? Sí, el cerebro es muy plástico y si lo enfrentamos a determinados estímulos y con aprendizaje y práctica continua y sistemática, el cerebro desarrolla nuevas áreas, desarrolla redes y nos permite crecer y aprender habilidades. Para nosotros es realmente importante que sobre todo en mandos y en dirección, entiendan el impacto de su actuación en los demás y en la empresa. Y hablando precisamente de desarrollo, ¿existe un techo de cristal para el desarrollo de estas habilidades blandas? ¿Existe el famoso oído duro, por ejemplo, que nos trasladan en el aprendizaje de idiomas, ¿no? Se suele decir que ya has aprendido todo el inglés, ¿qué vas a poder aprender en tu vida? Yo quiero pensar que no.
El otro día estaba con un amigo que es músico profesional y me decía que había leído una entrevista con Carlos Santana, un guitarrista considerado para muchos uno de los mejores guitarristas del mundo, y Carlos Santana decía, el mundo de la música es como un océano inmenso, y lo que yo sé de la música es el agua que cabe en la pileta del lavabo de mi casa. Y si Carlos Santana dice eso, imaginémonos los que no tenemos ni idea de música dónde podemos llegar. Por lo tanto, hay tanto que aprender para abarcar todo ese océano que yo creo que siempre podemos ir creciendo. El mayor problema para crecer es el lenguaje interior que tenemos. Es decirnos, no puedo, no valgo, no sirvo. El mayor... Fíjate, ahora me viene una anécdota el otro día de una charla sobre acoso escolar. Acoso escolar. Y era una cosa parecida a esta, pero antes de esta cosa hubo una obra de teatro. Y en una obra de teatro, microteatro, 3 o 4 minutos, una chica, una actriz sola, y era brutal lo que hacía, ¿no? Era una cría que estaba en un proceso de selección de personal y estaba hablando con su madre por teléfono. Decía, sí, mamá, tranquila, la tía se estaba así arreglando, no te preocupes, cuando acabe la entrevista te llamo, sí, que estoy muy convencida, que creo que va a ser para mí el puesto, ya tuve un proceso y están muy contentos, sí, mamá, tranquila, ya te llamo cuando acabe, no te preocupes, sí, mamá, sí, te quiero, yo también. Entonces cuelga con la madre y entonces se sigue arreglando para la entrevista y de repente suena por un micrófono la voz de la infancia. Gorda, foca, inútil, que no vales para nada, que eres una burra, que no sirves, que no vales. Y ahí empieza a cambiar su cara y de repente suena un mensaje en el contestador. ¡Ting! Hija, cariño, ¿qué tal te ha ido? Que no me has dicho nada, llámame, por favor, que estoy preocupada. Y de repente otro mensaje. ¡Ding! Señorita Martín, le llamamos de la empresa tal, no vino a la entrevista que era a las 5, lo sentimos mucho, el puesto era para usted. Me pareció brutal, se me han puesto los pelos como escarpas al contarlo. Y digo, ostras, ¿cómo nos repite esas voces de la infancia constantemente? ¿Cómo esos mensajes que nos han dicho, que nos han marcado, que nos han taladrado, que pensamos que están superados, a veces aparecen? El yo cabrón. ¿Cómo? El yo cabrón. El yo cabrón. Y ese yo cabrón es lo que muchas veces nos impide poner el techo de cristal, de que no vamos a poder, de que no vamos a servir, de que no vamos a llegar, de que no vamos a ser capaces. Todos podemos crecer, todos podemos mejorar. ¿Qué ocurre? Que para lo que hizo tu hermana hay que echarle muchas horas de pintura. El otro día estaba con un chaval en consulta y le explico una técnica de relajación y vuelve al cabo de 15 días y yo, ¿qué tal la relajación? Y me dice, una mierda, tío, eso no vale para nada. Y yo, hostia. Y pero practicaste, y dice, claro. Y yo, ¿cuántas veces? Un día y no me funcionó. Y dije yo, vale. Vale, pues yo cojo el violonchelo una vez y no me va a sonar y que sea horas y horas. Ana Peleteiro, una atleta que hace triple salto, contaba una vez, yo lo voy a exagerar un poco, ella lo exageró, yo lo voy a exagerar más, que su entrenador, Iván Pedroso, le decía que en el segundo salto abría mucho el codo. Entonces, que cuando hacía el segundo salto abría mucho el codo. Esa apertura del codo le hacía perder a lo mejor una chorradita, pero que para ella es el éxito o no. Y entonces le dijo a Pedroso que tenía que hacer así. Y decía a Peleteiro que iba por Guadalajara caminando, que donde vivía ella, iba por la calle así. Iba así porque lo que quería era repetir el hábito, repetir, para automatizarlo, para mejorar, para que llegara al momento del salto, pensase en lo que tenía que pensar y no pensase en el codo. Porque como pensase en corregir el codo, la liaba. Entonces, ¿podemos mejorar? Sí, pero hay que... Qué interesante. Gracias. De nada. Es la primera vez que dicen algo así. Digo que interesante porque de alguna forma os está invitando a no cejar, ¿no? A explorar este mundo de oportunidades que tenéis por delante. Y para sacarle también un poco hierro, Checho, ¿somos igual de duros con estos jóvenes a la hora de hablar de habilidades? ¿Somos igual de exigentes con ellos cuando ya encontramos un candidato más hecho? Y en todo caso, ¿qué sí tenemos o presuponemos que ya han adquirido con esta edad, cuando enfrentan su primera entrevista de trabajo? ¿Somos igual de duros? No lo sé. O sea, yo sí que sé que ahora mismo yo estoy viendo con cierta, no sé cómo decirlo, pero con cierta preocupación que las empresas y los jóvenes estamos más alejados que nunca. Esto es una realidad y creo que tenemos que ser capaces
lo digo por ambas partes, o sea, los jóvenes un poco de entender qué es lo que buscan las empresas, que ahora responderé a tu pregunta, sin irme un poco por las ramas, pero las empresas también tenemos que hacer muchos deberes para saber qué es lo que buscan los jóvenes. Y sin ir más lejos, creo que cada vez más son las empresas que hablan de propósito. Antes no se hablaba de propósito y ahora mismo es muy importante alinear lo que es el propósito vital de cada uno con el propósito de las empresas, que se traducen en lo que son la cultura y los valores de la propia empresa. Pero hilando con lo que decíamos al principio de la charla, creo que los jóvenes lo que tenéis que tener interiorizado es que esas habilidades, esas competencias, no solamente se buscan en el entorno profesional. Antes hablaba la compañera del violonchelo, pues para mí una persona que toca un instrumento musical, una persona que hace deporte, no sé si tuvisteis la oportunidad de estar ayer escuchando a Desi Vila, olvidándonos de que Desi va a unos juegos, olvidándonos de que Desi tiene una discapacidad, Desi es una persona que trabaja muy duro, que se esfuerza mucho, que tiene una orientación al logro súper elevada, igual que tú cuando tocas el violonchelo. Entonces, creo que esas habilidades que tenemos que buscar, con independencia de lo que se nos diga en la trayectoria profesional, tienen que ver con la vida misma, como decíamos al principio. Hablo del esfuerzo, hablo del logro en la parte de un instrumento musical o en la parte del deporte. Pero lo mismo que estoy viendo allí arriba, aquellos voluntarios que tenemos, que gracias por lo que estáis haciendo por nosotros a lo largo de estas jornadas, pues el simple hecho de que una persona, vosotros o en cualquier voluntariado que vayáis a hacer a lo largo de vuestra vida, pues eso pues te llena por dentro, pero también denota mucha curiosidad. Y eso es lo que buscan las empresas, esa parte de curiosidad. O cuando tenemos a una persona que ha sido o es monitor de tiempo libre, que esto lo buscan las empresas y le dedican, como decía Alex hace un ratito, el 80% del tiempo las empresas a identificar estas competencias, pues un monitor de tiempo libre, cuando menos, es una persona inquieta y que ha tratado pues, de generar pues, esa inquietud que le pueda llevar a desarrollar determinadas habilidades. O sin ir más lejos, que mañana es viernes, si alguno de vosotros está organizando la cena de los amigos, de los colegas, pues esa persona pues lo que le está trasladando a un entrevistador es que tiene ciertas dotes de liderazgo, porque es el que se encarga de hacer de nexo de unión entre todos los amiguetes y todos pasan por él para decir a dónde vamos a ir a cenar, qué vamos a cenar, o si no vamos a ir, tú vas a ser el que da la cara para llamar al restaurante para decir que no vamos a ir. O sea, yo me olvidaría un poco de lo que nos piden las empresas que respondamos y centrémonos más en las cosas, como decían mis compañeros hace un ratito, de lo que de verdad sabemos hacer, porque estamos más acostumbrados a centrarnos en lo malo que no en lo bueno. Pues acaba de dar... Sí. Sí. Puede ser, sí. No lo identifico ahora, pero puede ser porque...
Sí. Es así. Totalmente de acuerdo. Y qué importante es poder prestarles, ¿no?, desde tu labor como orientadora laboral, incluso ahora con este ejercicio que estamos haciendo, qué importante es poder prestaros ejemplos, ¿no? Y al margen de los ejemplos muy útiles que acaba de señalar ella, seguro que tenéis miles de anécdotas en torno a personas que habéis podido comprobar a lo largo del tiempo cómo han sabido utilizar estas habilidades como elemento diferenciador a la hora de lograr un reto en la compañía, hacerlo de una manera realmente exitosa gracias al despliegue de esas habilidades. Pues sí, yo puedo poner un ejemplo donde se pueden sentir identificados. ¿Se me escucha? Yo creo que sí, ¿no? ¿Sí? ¿Escucháis a Alex? Yo creo que puedo poner un ejemplo donde os podéis sentir identificados los estudiantes de ADE. Yo empecé a trabajar en Grupo Profan como director de Recursos Humanos Corporativo hace 4 años y lo primero que hice fue visitar todas las plantas de producción. Llego a una determinada planta de producción con 400 empleados y veo que el área de prevención de riesgos laborales está siendo gestionada por una becaria recién titulada. Digo, hostia, ¿cómo estás? ¿Tienes el máster de 600 horas con su triple especialidad? No. ¿Has trabajado anteriormente con algún técnico de prevención? No. Joder, ¿y cómo estás trabajando? ¿Cómo estás llevando el área de prevención de riesgos laborales? Y bueno, me dijeron que esta era mi responsabilidad y la asumí. Claro, eso. Yo me quedé estupefacto. Una niña recién titulada, sin la formación específica, sin la experiencia. ¿Y qué habilidades demostró? Estaba demostrando, pues... Creo que ahora sí que no se te escucha. ¿Ahora? ¿Qué habilidades? ¿No? Mírate la peta, mira. A ver, ¿qué habilidades estaba demostrando esta chica? Era capaz de asumir responsabilidades, capaz de tomar decisiones, muy asertiva, porque siendo becaria y sin experiencia era capaz de decirle a la dirección de producción y a la gerencia cuándo había que parar la producción por una cuestión de seguridad, y eso no es nada fácil cuando hay envíos en el día a día que asegurar. Bueno, pues mi primera decisión fue quitarla de prevención, lógicamente, y contratar a una experta en materia de prevención que profesionalizase el área. A esta chica, con estas habilidades que demostró que a mayores, que se podía observar capacidad de automotivarse, capacidad de gestionar el estrés e impedir que sus impulsos de abandonar y tener una gratificación inmediata de tranquilidad, pues la pospuso por una gratificación futura e incierta de poder ser contratada de manera indefinida en la empresa. O sea, una serie de habilidades propias de una dirección de departamento. Pues a esta chica, lógicamente, la quité de donde no debería estar y le propuse ser la directora del departamento de recursos humanos, con un plan a 3 años de desarrollo donde paso a paso fuese adquiriendo los conocimientos, las habilidades y se fuese enfrentando paulatinamente a las diferentes situaciones. Hoy en día es una directora de recursos humanos exitosa, y ya no de una empresa de 400 empleados como era hace 4 años, ahora lidera 900 empleados. Entonces, tenía lo que volvemos a Daniel Goleman. ¿Estaba haciéndolo bien por su coeficiente intelectual? Pues no, porque tendría el coeficiente intelectual normal que tienen la mayoría de las personas. No tenía ni los conocimientos ni la titulación. Pero lo que la diferenció fueron esas habilidades y esas competencias que hizo diferenciarse. ¿Qué habría hecho una persona, déjame decir, normal, o la mayoría? Como dice la canción de Los Panchos, si me dices ven, escapo corriendo, porque yo tenía una responsabilidad penal. Ya, sí. ¿Y cómo se diferenció? A través de sus habilidades.
también muy interesante. Yo, Cecilia, al hilo de lo de las aficiones, te escuchaba, me acuerdo de una anécdota que me pasó hace un par de meses. Mi amigo Manolo me dice: oye, Aquilino, que Antón acaba de terminar la carrera de ADE, está buscando trabajo, ¿le puedes dar alguna pista para las entrevistas? Y yo, sí, claro, cómo no. Entonces quedé con Antón y yo, me dice todo acojonado, dice, ¿y qué hago? Y digo yo, habla de surf. Me dice, ¿cómo? Sí, cuando hace entrevista, habla de surf. Me dice, ¿pero cómo voy a ir a una entrevista a hablar de surf? Pues sí, tío, habla de surf. Y yo, ¿pero cómo? Y digo, joder, desde que te conozco no has hecho otra cosa que hablar de surf. Es lo único que te gusta, lo único de lo que sabes, es tu pasión. Habla de surf. Y dice, pero si voy a una entrevista de economista, dije, ya, pues tú habla de surf. Y cuando acabe de hablar de surf, le dice, yo hago surf, y cuando acabe dice, y a mí el surf me ha enseñado compromiso, implicación, dedicación, sacrificio, esfuerzo, trabajo en equipo. Y ahora usted verá si con eso valgo o no valgo. No lo cogieron, pero bueno. Pero disfruta mucho. Solo espero que si habéis una entrevista no habléis todos de surf, porque entonces pierde la gracia. Pero evidentemente mi afición me define, ¿no? Y claro, un chaval de 22 años que no tiene ni idea de economía va a enganchar al entrevistador si le habla de surf. Porque si al entrevistador le gusta el surf, ya están pillados. Y si no le gusta el surf, va a flipar con lo que el otro le cuenta de surf, claro, pero importante. Y va a aprender un montón, además. Alex tiene miles de ejemplos. Ahora se vino arriba y dice, bueno. Tengo otro, por ejemplo, esto sí que es una recomendación que os haría. Es decir, si tenéis que hacer un esfuerzo por demostrar vuestra valía, hacerlo, porque no perdéis nada y tenéis mucho que ganar. En el año 2020, pues en Grupo Profan decidimos reforzar el área de selección y profesionalizarla y teníamos a una persona dedicada para ello y necesitábamos temporalmente a una persona que ayudase a este responsable de selección. Entonces lanzamos un proceso para buscar una becaria o un becario y se nos presenta una candidatura que la rechazo. Se vuelve a presentar y la vuelve a rechazar. Se vuelve a presentar y digo, joder, que no se da por aludida. Y entonces la entrevistó. Bueno, pues era una chica venezolana que había estudiado psicología, que había trabajado 4 años en una multinacional relacionada con la selección, que se tuvo que escapar de Venezuela por la situación socioeconómica del país y se vino para España. En España, motivos X, no fue capaz de encontrar un puesto de trabajo en recursos humanos, que era su pasión. Y se puso a trabajar en una famosa cadena de ropa. Lo hizo tan bien, con tanta capacidad de trabajo y de responsabilidad, que llegó a ser encargada. Y llevaba 4 años en España, 4 años desligada de recursos humanos, y su pasión era querer entrar de nuevo en recursos humanos. Entonces, bueno, muy bien, llevas 4 años fuera y estamos buscando una becaria o un becario y tienes un nivel de experiencia y conocimiento superior, no voy a pagar o no vamos a pagar este nivel de conocimientos y esto es un proceso para 6 meses máximo. Y su respuesta fue, me he metido en un máster de recursos humanos porque sabía que ese máster ofrecía prácticas becadas. Y era mi oportunidad de volver a entrar en el mercado laboral, incluso a través de una beca. No estoy aprendiendo nada en el máster, solo quiero tener la oportunidad de entrar de nuevo. Acepto el reto y sé que a los 6 meses puedo perder mi empleo. Dije, pues, te hago un contrato si estás dispuesta, pero a los 6 meses, a día de hoy, no hay visibilidad. La empresa está creciendo, si crecemos y lo haces bien, tendrás la oportunidad de quedarte. Joder, a las 2 semanas le digo, hostia, ¿esto qué es? Una máquina. Un nivel de compromiso. Entró cobrando la mitad de lo que cobraba en la cadena de ropa. La mitad. Renunció al 50% de su salario a un trabajo de responsable, a un trabajo indefinido, por un trabajo temporal y al 50% de su salario con tal de tener la oportunidad de volver a engancharse al mercado laboral y en su pasión. Lo hizo tan bien. ¿Dónde está? Está con nosotros. Pero no en vivo. Que a los 3 meses ya la hicimos indefinida, nos apareció una oportunidad para desarrollar el Departamento de Recursos Humanos en nuestra filial americana, en Boston, una de las mejores ciudades del mundo. Se lo propuse y vamos, ahí está liderando recursos humanos en Boston. Luchó por su sueño, no dábamos un duro por ella,
quiso demostrar su valía y su competencia, y la empresa, lógicamente, pues supo recompensarla, porque las empresas lo que queremos es gente que nos ayude a conseguir nuestros objetivos y los resultados. Entonces, otra vez, competencias. Sí, capacidad de trabajo, de responsabilidad, de esfuerzo. Bueno, pues, ¿qué os parece? ¿Ha llegado la hora de mojarse? De mojarse. Si tuviéramos que... Más. Si tuviéramos que escoger vuestra competencia favorita, vuestra habilidad favorita, ya sea porque os ha ayudado personalmente, antes hablaba incluso Quirino de alguna de ellas, ¿no? Pues ya sea porque os ha ayudado a vosotros profesionalmente en vuestra trayectoria, bien sea porque creéis que es crítica hoy en día para el éxito profesional. Si señaláis, os dejo señalar dos incluso. Venga. Bueno, yo tengo tantas que es difícil escoger una, pero hay una que me apetece compartir con vosotros, que no es una competencia o qué es, ¿no? Hace poco más de un año se murió mi madre. Fue un momento muy duro y estamos allí el día que se murió y le dije a mi mujer, quiero hablar en el funeral de mamá. Y me dice mi mujer, pues seguro que a tu madre le encantaría. Y dije yo, sí, quiero hablar. Entonces empecé a pensar cosas que podía decir y elegí dos poemas para leer, uno para mamá y otro para papá. Y tenía claro qué poemas quería leer y tenía ideas de lo que quería decir. Llegamos al funeral, entro en la iglesia, la veo abarrotada y me dice mi mujer, ¿no ibas a hablar? Y digo, paso. Y me dice, ¿cómo que pasas? Y digo, sí, paso, me da vergüenza. Me dice, ¿está qué coña? Y yo, sí, me da vergüenza. Y me dice, la vergüenza no lleva a ningún sitio. Y dije, hija puta. Y entonces me levanté y hablé. Mucho mejor que el cura que habló, porque el cura le sonó el móvil 3 veces, se equivocó, mi madre se llamaba Rosa, le llamó Carmen 4 veces, bueno, un impresentable. Yo hablé mucho mejor que el cura. Y hablé y estaba muerto de miedo, muerto de miedo. Me temblaba el libro, lo dejé en el atril para que no se notara. Hablé, me olvidé de la mitad de las cosas que quería decir, acojonado. Y vuelvo, me siento, y mi mujer y mi hermana llorando, me dicen, estuviste genial. Y dije, ¿qué va? Y dice, sí, fue precioso. Y dije, estaba nerviosísimo, fue una mierda. Y me dijeron algo muy importante, me decían, no se te notó nada. Y pensando en esas dos experiencias, no se te notó nada, uno. Y dos, la vergüenza me estaba impidiendo el último homenaje a mi madre. Eso es que cabronada, ¿eh? Quería hacer algo para ella y la vergüenza me estaba diciendo, no lo hagas. Y entonces aquí dos conclusiones que ya tenía, pero que las reviví, muy importantes. Una, que el miedo me venza o que el miedo me acompañe. Que en muchas actividades de nuestra vida, el miedo, la vergüenza, la inseguridad, la baja autoestima, nos puede vencer y nos impide hacer lo que queremos hacer, hablar en el funeral de mamá, o que el miedo me acompañe y hablar en el funeral de mamá acojonado. Esto es como el niño que quiere preguntar en clase y quiere levantar la mano y dice, ostras, y si soy el único burro que no lo sé, y si se ríen de mí, y si el profe se enfada, y si me llaman chapón, y baja la mano. El miedo le ha vencido. El miedo le acompaña cuando, a pesar de todos esos miedos y todas las inseguridades, levanta la mano, se pone rojo y habla. Entonces, eso creo que es una fortaleza importante. Que los miedos, las inseguridades no nos venzan, no nos impiden caminar hacia donde queramos caminar. Y la otra es que a veces pensamos que esas inseguridades, que esas vergüenzas, los nota todo el mundo. Y las noto yo. Nosotros estábamos ahí esperando para empezar. Y los 4 estábamos acojonados. ¿O no? Y decimos, tío, qué nervios y tal. Voy a mear. Y me meamos 3 veces seguidas. Y a lo mejor vosotros no lo notáis. Y a veces pensamos que se nos va a notar, pero solo lo notamos nosotros. Pero las dos que quiero resaltar, ¿vale? Que el miedo me venza, que el miedo me acompañe, o esto. ¿Qué competencia tenéis vosotros favorita? Ha salido mucho esta mañana. A mí es algo que me ha ayudado, o creo que me ha ayudado a lo largo de mi carrera profesional, pero también a título personal. Creo que todos los que estáis aquí la tenéis, porque si no, no estaríais aquí. Yo hablaría de la curiosidad. O sea, sed muy curiosos. Os invitaría, sobre todo los que vais a buscar o pensar en ese desarrollo profesional, algunos estaréis pensando hacia dónde orientar vuestra carrera, os diría
que seáis muy curiosos, que apostéis por ellos, invitaría también a perseguir esos sueños que decía Aquilino, y después una reflexión, y la reflexión que lo podemos llamar competencia o como queráis, y es que cuidéis las relaciones. Las relaciones, alguien lo decía esta mañana también por ahí, no tanto las relaciones a título profesional o esos contactos que tenéis que tener, sino cuidad a vuestros amigos, cuidad a vuestros familiares, cuidad a vuestros padres. Cuando suena el teléfono, que ya sé que a veces es un poco coñazo, yo pues durante toda la semana que estoy muchas veces fuera por ahí, veo la llamada, papá, mamá, y digo, ¿qué querrá en este momento? O sea, que estoy haciendo otras cosas, coged el teléfono, cuidad mucho esto, porque creo que eso marca la diferencia el día de mañana. Y se nota, se percibe también, incluso en una entrevista de selección. También. Alex. Es muy complicado, porque indicas 1 2 y parece que estás excluyendo el resto. Muy complicado. Si tengo que escoger 2, diría orientación a resultados y aprendizaje continuo. Orientación a resultados, porque como dicen los americanos, ser un go for. Hay que ponerse un reto alto y luchar por conseguir ese reto. Si nos estamos poniendo excusas, que yo podía, pero pasó esto, aquel no me dejó. No somos una persona que esté orientada a resultados, no ayudamos a las empresas o a mí mismo a desarrollarme o a llegar al nivel que quiero. Y las empresas que tienen un alto, o las personas que tienen un alto nivel de orientación a resultados y buscan estrategias diferentes y buscan las maneras de solucionar los problemas, se ayudan a sí mismos y ayudan a las empresas. Orientación a resultados. Y la otra sería aprendizaje continuo. Estar constantemente mejorando el autoconocimiento y el aprendizaje en habilidades blandas, en conocimientos, en tecnologías y tener esa capacidad de adaptación a las nuevas necesidades. Bueno, pues se han mojado y llega la hora de que os mojéis vosotros. Llega la hora de que nos preguntéis, voluntarios, espero que os mováis mucho por todo el teatro. ¿Esto es un teatro? Auditorio. Un auditorio. Y que haya muchas preguntas que seguro que nos enriquecen y ayudan a cerrar de una forma redonda este diálogo. Por aquí hay una pregunta. Hola, muchas gracias por venir, ha sido una increíble, la verdad. Y tengo una pregunta que es que yo como estudiante todavía he estado intentando buscar un trabajo de verano o lo que sea en LinkedIn, y lo que me he encontrado es un panorama que las empresas, da igual qué trabajo sea, si es de camarero, como si es de incluso de platos, que tienen 4 años de experiencia mínimo, tener un título, tener máster, o sea, te piden un montón de apujos, por decirlo así, para entrar, y puedes ser una persona que no tenga el máster, pero que acaba de terminar la carrera y ser más eficiente, mejor incluso que una persona que se ha sacado el máster. Y ¿cómo mejorar ese panorama dentro de entrar en el mundo laboral? ¿Cómo le sacamos el miedo del cuerpo? Daniel, ¿te llamabas? Sergio. Sergio, hay un término que se utiliza mucho que se llama el mercado oculto, y habla de que el 80% de las vacantes que necesitan cubrir las empresas no se publican. Entonces, lo que acabamos de decir, Alex acaba de poner un ejemplo buenísimo. Alex publicaba en Profan una vacante para su departamento, tenía una vacante en el Departamento de Recursos Humanos con una serie de criterios de acceso, pero después has visto que la persona idónea para el puesto pues, fue capaz de llegar ahí, pues un poco demostrando. Por eso yo antes, cuando hacía la reflexión de la curiosidad, yo te invitaría a que, no voy a decir que te olvides de lo que publican las empresas, pero da un pasito adelante, acércate a esa empresa que a lo mejor te gusta, te atrae, y cuéntales que se te da bien. O sea, es una reflexión, sin más. Vale, muchas gracias. Por allí hay una pregunta. Hola. Gracias por vuestra charla. Yo me llamo Begoña, soy docente en esta facultad y bueno, me ha parecido muy interesante vuestra charla, no solo para los estudiantes, sino también para nosotros los docentes. Y como la universidad es la última o la penúltima etapa formativa de muchos de los jóvenes que salen al mercado laboral, a mí me gustaría, si desde vuestra experiencia, vuestra experiencia profesional y también porque fuisteis estudiantes, ¿no?, en la universidad, que nos dieseis algún consejo o nos permitieseis poner el foco en qué
¿De qué manera nosotros, que estamos muy centrados en la formación, en conocimientos, podemos contribuir a qué tipo de habilidades blandas, ¿no? Porque yo creo que en nuestras guías docentes, si vosotros veis las guías docentes de nuestras materias, tenemos un montón, supuestamente, de competencias de esa naturaleza que idealmente impartimos. Pero bueno, en la práctica, siendo honesta, pues nos centramos en impartir contenidos y muchas veces olvidamos eso. Entonces, bueno, me gustaría que si nos pudieseis dar, pues decir, bueno, pues en esa etapa formativa quizás podéis fomentar este tipo de habilidades de esta manera, estas actividades, pues os lo agradecería. Bueno, yo estoy de acuerdo. Yo estudié en esta facultad hace 31 años y creo que es algo que se repite, esa conexión o desconexión entre la universidad y el mercado laboral, y creo que somos ambas partes las que tenemos que hacer ese esfuerzo. Las habilidades blandas, las competencias se desarrollan practicándolas y poniéndolas en práctica. Hay metodología aprobada para desarrollar habilidades a través de roleplays, juegos, que pueden ayudar. Para mí ha sido un disgusto, ya no hoy que estamos nosotros, pero ayer que había una ponencia de primerísimo nivel, con ponentes de primerísimo nivel aquí mismo en trabajo en equipo, que la facultad no promocionase que los alumnos pudieran venir a escuchar a profesionales de primerísimo nivel en el ámbito de los cuerpos de seguridad del Estado, de la salud, sí, de la coordinación de trasplantes o de deporte de élite. Yo creo que hay que acercar a los alumnos al mercado laboral, a ponencias, a las empresas. Nosotros estamos encantados muchas veces, las empresas o determinadas empresas, de ofrecer prácticas y nos encontramos o no sabemos cómo o no llegamos a acuerdos con la universidad. Yo creo que esa sería una buena manera de ayudar a la universidad a acercar al alumno al mundo real. A través de las prácticas, pues no tienen por qué ser lectivas, pero todos los veranos se pueden hacer prácticas en las empresas. Y si me permites, yo quizás peque de ser bastante poco burocrática, ¿no? Me gusta pelear contra lo establecido. No se me escucha, me dice. ¿No? ¿No? ¿Se me escucha ahora? Vale. Digo que quizás por defecto del animal, ¿no? Me gusta luchar contra lo establecido, y el hecho de que presentes esta inquietud como docente dice mucho de ti. Totalmente de acuerdo. Y dice tanto que se puede colaborar al margen de la pesada burocracia de la educación, del sistema educativo, y de la pesada burocracia en ocasiones también de las empresas. A lo mejor a través de un café soy capaz de trasladarte las inquietudes, en este caso, en lo que a mí me toca, que Zendal pueda tener en este sentido. Y juntas podemos colaborar de la misma forma que ahora estamos dando esta charla. Yo ya me autoinvito a tus clases para poder hablar de tú a tú con tus alumnos y que abramos un espacio abierto que creo que va a ser muy enriquecedor para todos, o sea, y para tus alumnos desde luego, pero para nosotras estoy segura que también. Y estaremos haciendo una muy buena labor para su futuro profesional. Bueno, pero de todas formas que lo personalicen tanto en mí, me van a reñir, me tengo que ir acabando. O sea, que si tenéis alguna, de todas formas, os invito a alguna que otra pregunta, que no se quede ninguna en el tintero. ¿No? Bueno, pues voy a acabar. Mira, tienes una ahí. Sí, perdón. ¿Dónde? No la alcancé. Algo atrás, que también estuvimos en unas jornadas pues en el puerto de Vigo. Y considero que, por ejemplo, el caso de Aquilino, ¿no? Creo que hay que acercarse un poco más a esa etapa
previa a los estudios superiores. Totalmente. Con esos alumnos que todavía a lo mejor no tienen claro qué quieren hacer o cuáles son esas habilidades que tienen y que pues por mala suerte o por desatención de sus familias pues no han podido llegar a ellas o destacarse o conocerse, ese autoconocimiento del que se habla, ¿no? Y pienso que sí es muy importante. Porque hay muchas personas que se pierden mucho en el camino o que pierden mucho tiempo de su vida intentando llegar a lo que realmente quieren o a lo que realmente les gusta hacer por no tener la oportunidad, como en el caso de este caballero con esos chicos de sexto grado, pues de tener esto que estamos teniendo hoy aquí. Antes hablábamos de esto, ¿verdad? Hablábamos del... Ahí adentro. Ahí dentro, sí. Hablábamos precisamente de la importancia, quizás, de iniciar este tipo de actividades en edades mucho más tempranas. En edades y acompañando a hitos en la vida personal de cualquiera, en la que se empiezan a tomar decisiones. Porque estos chicos, estos jóvenes no están tomando decisiones ahora. Empezaron a tomarlas probablemente en sexto de primaria. Y en el último curso de la ESO y en bachillerato. Un problema que hay con eso, si te entendí bien lo que decías, es que en bachillerato el objetivo de los alumnos no es aprender, es aprobar para sacar la ESO. Entonces, si ya lo que interesa es aprobar matemáticas, imagínate que encima les dices que tienes que aprender tonterías como empatía, solidaridad, trabajo de equipo, ayuda mutua, esas cosas, ¿no? Entonces, claro que hay que empezar desde muy abajo. Bueno, pues para cumplir un poco con la organización, ahora sí que vamos a cerrar esta mesa redonda. Si me permitís, voy a decir mi habilidad preferida. Mi habilidad preferida, que creo que me ha ayudado mucho también en mi vida personal y profesional, es la empatía. Antes la señalaba alguien. Y en este ejercicio, que creo que la empatía, además, me corregiréis, creo que es una habilidad que tiene que adornar a todo profesional de recursos humanos. Lo tenemos todos, lo tenemos nosotros cuatro, eso seguro. Y es la que hemos intentado desplegar hoy para intentar ponernos en vuestro pellejo y que de alguna forma este diálogo os fuera lo más aprovechable y provechoso posible. Nada más, nos vemos dentro de un año o probablemente antes en Foro Fundamental. Gracias.